Bienvenidos queridos alumnos, les saluda su Miss Noelia. Vamos a empezar el día de hoy con el curso de Ciencia y Ambiente. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la cadena alimenticia. Vamos a empezar. ¿Qué es una cadena alimenticia? Vamos a observar esta imagen de este esquema para poder tener una idea acerca del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Podemos observar que intervienen los animales, las plantas, el sol, ¿verdad? Los rayos del sol. ¿Qué más podemos observar en este momento? Dice productores, consumidores y descomponedores, ¿verdad? También vemos que dice primer orden, segundo orden, tercer orden. Entonces podemos llegar a la conclusión, tal vez, que la cadena alimenticia está formado por el orden de la alimentación de los animales. Sí, ¿verdad? Pues vamos a conocer en este momento un poco más de la cadena alimenticia, pero antes recordarles que vamos a trabajar los productores y los consumidores. ¿Qué es la cadena alimenticia? Es un proceso por el cual se transfiere la energía y nutrientes de un ser a otro. La cadena alimenticia, también llamada cadena trófica, ¿sí? También se conoce como este nombre, señala la forma y el orden que se alimentan los seres vivos. En otras palabras, la cadena refleja quién se come a quién se alimenta de quién o quién se alimenta de qué en este caso. ¿De acuerdo? La cadena alimenticia. Acá podemos tener la cadena alimenticia que nosotros vamos a trabajar y conocer. Recordemos que tenemos el sol como principal, ¿sí? Que alimenta a su vez a las plantas a través de ¿qué? De los rayos del sol. ¿De acuerdo? Y las plantas vienen a ser los productores. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de productores en la cadena alimenticia, vamos a hablar de las plantas. ¿De acuerdo? Ahora, vemos siguiente, vemos los consumidores de primer nivel. ¿Sí? Viene a ser un conejito. ¿Por qué consumidores de primer nivel? Porque se alimenta de las plantas. ¿Sí? Dice acá animal herbívoro. Consumidores secundarios, se alimenta del conejo. Consumidores terciarios, se alimenta en este caso, de la serpiente. Esta es una serpiente, ¿sí? Entonces este es el orden de la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Tenemos herbívoros, carnívoros, depredadores, ¿sí? Que son los animales terciarios. Bien, vamos a conocer en este momento quiénes integran la cadena alimenticia, ¿sí? Hemos dicho que vamos a trabajar los dos niveles, ¿no? De la cadena alimenticia, que son los productores y los consumidores, ¿de acuerdo? En los productores vamos a conocer cada uno de ellos, qué significa productores, por qué son productores, y en consumidores también, ¿sí? Vamos a ver por qué son consumidores, cuántas clases de animales consumidores hay, ¿de acuerdo? Y por qué consumidores son son animales, y por qué en productores son plantas, ¿sí? Vamos a conocer primero la cadena alimenticia productores. Los productores se denominan o son denominados así por su capacidad de transformar la energía del sol en alimento a través del proceso de la fotosíntesis o fotosintético. Los representantes del reino vegetal son productores por excelencia. También se encargan de esta labor las algas marinas y las bacterias fotosintéticas, es decir, las plantas producen su propio alimento, ¿sí? Ellos no necesitan de otra persona que venga, en este caso, o alimentarse de otro ser vivo. Ellos producen su propio alimento. ¿Gracias a quién? Gracias al sol, gracias de repente también al proceso de la fotosíntesis. Recuerden que en el proceso de la fotosíntesis, bien, interviene el sol, las energías, los rayos del sol. ¿Qué más? El dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, este proceso, ¿sí?, se llama
los productores. ¿Por qué? Porque producen su propio alimento, ¿sí? Entonces, en la cadena alimenticia intervienen los productores, que son número 1, que son estos, las algas, ¿no? En los productores de la tierra están todas las plantitas, todo lo que se planta en la tierra. Y los productores del mar, tenemos las algas marinas, todas las plantitas del mar, algas que están debajo, muy debajo del mar, ¿sí? Sirven para alimento ¿para quién? Para los peces, ¿verdad? Entonces también son importantes. Estos alimentos producen también o son necesarios para otro ser vivo, ¿de acuerdo? Pero hasta aquí se entiende que los productores producen su propio alimento, gracias al proceso de la fotosíntesis. Ahora, estos seres vivos no tienen la capacidad de fabricar alimentos. ¿De quién me estoy hablando? De los consumidores. ¿Por qué son consumidores? Porque ellos no fabrican su propio alimento por sí mismos, como las plantas, y obtienen su alimento a partir de otro ser vivo. Es decir, necesitan a otro ser vivo para poder alimentarse. Según la fuente de alimentación que presenten, hay diversos niveles. Tenemos consumidores de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. ¿De acuerdo? Entonces, si ellos no tienen, por ejemplo, otro animal para poder alimentarse, otro ser vivo, mejor dicho, para poder alimentarse, simplemente, ¿qué pasa? Ellos van a morir de... ¿Por qué? Porque no van a tener la alimentación. En cambio, las plantitas no. Las plantitas, o en este caso los productores, ellos pueden fabricar su propio alimento a través de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hemos nombrado a los consumidores de primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿sí? Vamos a conocer los consumidores primero de primer orden, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hablar de los consumidores. Los consumidores hemos dicho que tenemos de primer orden, segundo orden y tercer orden, ¿sí? Tenemos 3 clases de consumidores. En cambio, los productores solamente hay uno, ¿de acuerdo? Acá en los consumidores sí tenemos 3 clases y los vamos a conocer a continuación. Los consumidores de primer orden, chicos, se alimentan de otros seres vivos, como por ejemplo, tenemos los animales herbívoros, como dice acá. Herbívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan de las plantas, ¿sí? ¿Ustedes conocen cuáles son los animales que se alimentan de las plantas? Por ejemplo, acá tenemos la jirafa, ¿sí? Se alimenta de las plantas, de los árboles muy altos. ¿Qué más? El carnero, que se alimenta de la alfalfa. El elefante, el conejito, la vaquita, ¿sí? Todos estos animales se alimentan de las plantitas, las hierbas, la zanahoria en caso del conejito, ¿verdad? Entonces, todo aquel animal que se alimenta de plantitas, vamos a denominarlos, ¿sí? Consumidores de primer orden, ¿de acuerdo? Sí, hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a conocer los consumidores de segundo orden. ¿Cuáles son? Aquí está. Los consumidores de segundo orden son los carnívoros, los animales que les encanta comer la carne, ¿verdad? Son aquellos animales que se alimentan de animales herbívoros. Cuando hablamos de los animales de segundo orden, me dice carnívoros. A mí yo sé que los animales carnívoros comen carne, ¿sí? Y si yo pongo, por ejemplo, este conejito, ¿será este conejito una presa? Tiene carne, ¿verdad? Sí, será una presa. Pero para que sea de segundo orden, dice que son todos estos animales carnívoros que comen carnes o que comen animales herbívoros. Por ejemplo, si el león, que está acá, que es un animal carnívoro,
Tenemos el león, el tigre, el gato también come carne, tenemos el perrito, el oso, ¿sí? Que comen carne. Pero para que sea un consumidor de segundo orden, el león tiene que comer un animal de primer orden, ¿verdad? ¿Cuál es ese animal? El conejito. Entonces, si el león se come un animal herbívoro, un animal que come plantitas, ¿sí? Que come hierbas, si el león se come un conejo, se come un caballo, se come un pollo que come maíz o de repente una palomita, un pajarito que come semillas, entonces se denomina consumidores de segundo orden. ¿De acuerdo? Son todos aquellos estos animales que van a comer animales herbívoros. ¿De acuerdo? Son todos estos aquellos animales carnívoros que van a comer animales herbívoros. Si este leoncito se come, por ejemplo, a este perrito, ¿sí? Este perrito ya no sería de segundo orden. En esta etapa ya sería de tercer orden, que lo vamos a conocer a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo conocemos o denominamos consumidores de segundo orden? Cuando los carnívoros comen animales herbívoros. ¿De acuerdo? Cuando los carnívoros comen animales herbívoros, como por ejemplo el león se come al conejito. Ahora vamos a conocer los animales de tercer orden. Dice, los animales de tercer orden, chicos, se alimentan de todos los animales del segundo orden. Es decir, se alimentan de animales carnívoros. Pero hay algo muy peculiar acá. Ellos también son carnívoros, pero comen animales carnívoros. Es decir, son carnívoros y comen animales que también son carnívoros, que también comen carne. ¿Sí? No como en los animales del segundo orden, que también son carnívoros, pero comen animales que comen vegetales, se comen animales herbívoros. Acá en el tercer orden, ellos comen animales carnívoros, ¿de acuerdo? Bien. Por ejemplo, acá tengo mi dibujo de los animales carnívoros. Es el mismo porque también son carnívoros como en el segundo orden, pero para poder denominarlos consumidores de tercer orden, lo vamos a denominar por lo que ellos comen, por el alimento, ¿sí? En este caso, el león se está comiendo a un zorro. Si se come a un zorro, es un animal carnívoro, consumidores de tercer orden, porque el zorro come plantas o come carne. El zorro también come carne, ¿sí? Es un animal carnívoro. Por lo tanto, es consumidores de tercer orden, ¿de acuerdo? Ahora, acá tengo un pequeño esquemita para que ustedes lo puedan entender. Tenemos la cadena alimenticia. La cadena alimenticia, el esquema de la cadena alimenticia empieza de los productores, que son las plantas, las hierbas, los árboles, y estos productores producen o fabrican su propio alimento a través de la fotosíntesis, los rayos del sol, ¿sí? El dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ellos producen su propio alimento a través de los descomponedores también, ¿sí? Entonces los descomponedores, les explico algo muy breve nada más, es para que ellos se encargan de desintegrar todos los animales muertos, por ejemplo, los huesos, la desintegración de los animales, ¿sí? Desintegran
a través de los hongos, de las bacterias, desintegran los animales, los gusanos, esto van a la tierra, las plantitas a través de las raíces absorben, ¿sí?, esos nutrientes y los rayos del sol y producen su propio alimento, por eso que los árboles pueden crecer, tener sus frutos, ¿sí? Este proceso se denomina productores, que forma parte de la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Y los consumidores tenemos de primer orden los carnívoros, ¿sí? Tenemos, de primer orden aquí viene a ser, vamos a corregir, herbívoros. Ya. Tenemos de primer orden los herbívoros, vamos a agrandarlo, listo. Los herbívoros de primer orden, ¿por qué? Porque son animales que comen y se alimentan de los productores, ¿de acuerdo? Necesitan ellos alimentarse de otro ser vivo. Ellos no pueden producir su propio alimento en su propio cuerpo y alimentarse solos, no. La vaca, por ejemplo, come las hierbas, la alfalfa, como en el caballo, la oveja, ¿de acuerdo? Los animales carnívoros de segundo orden, como el zorro, el halcón, ellos se alimentan, por ejemplo, de la vaca. El zorro come la vaca, que es un animal carnívoro, y se denomina segundo orden. ¿Por qué? Porque está comiendo un animal herbívoro, ¿de acuerdo? Y acá el halcón también se está comiendo los animales herbívoros. Y en el último nivel, los carnívoros, de tercer orden. Estos animales, si se come, por ejemplo, al zorro, el león come al zorro, es un animal de tercer orden. Se denomina en la cadena alimenticia de tercer orden. El leopardo y el guepardo. Estos animales, si también comen al halcón o al zorro, ¿sí?, se denominan tercer orden, porque están alimentándose de otro carnívoro, ¿de acuerdo? Entonces la cadena alimenticia va así. Los descomponedores facilitan la alimentación de los productores alimentan a los herbívoros alimentan a los carnívoros de segundo orden y en este caso los carnívoros de segundo orden alimentan a los herbívoros de tercer orden, ¿de acuerdo? Así va la cadena alimenticia. Y luego vuelve a empezar, ¿no? Cuando estos animalitos ya mueren, sus huesitos se descomponen, se desintegran, gracias a quién, a los hongos, a las bacterias, ¿no? Se absorben mediante los hongos y las bacterias, regresa nuevamente a las plantitas que absorben, ¿sí?, los nutrientes para que puedan crecer las plantitas. Y así nuevamente empieza la cadena alimenticia. ¿De acuerdo? Ahora lo que ustedes van a hacer es simplemente esta pequeña actividad. En esta relación reconoce el consumidor secundario y explica por qué lo es. A ver, acá, ¿cuál es el consumidor secundario? Consumidor, no productor. Recuerda que productor son las plantitas y consumidores son estos tres. Pero, ¿cuál es primario y cuál es secundario? Primario es el ratoncito, ¿verdad? Porque también come plantitas también. Y secundario sería la serpiente, ¿sí? La serpiente, ¿por qué? Porque la serpiente se come al ratón, ¿sí? La serpiente come al ratón. Si la serpiente se come al ratón, sería secundario. Pero díganme, si la serpiente se come al águila, ¿puede comerse el águila? Sí, también puede comerse el águila. Y si se come el águila, la serpiente, ¿qué pasa? Se convierte en consumidor de tercer nivel, ya no de segundo nivel, ¿sí? Entonces, acá van a colocar, en esta relación reconoce el consumidor secundario. ¿Cuál es? La serpiente. Explica por qué lo es. ¿Por qué lo es? Porque come al
al ratón. Y el ratón es un animal herbívoro. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, de esa manera ustedes van a expresar acá, van a escribir, lo pueden colocar en su cuaderno, solamente la pregunta y lo escriben, o pueden dibujar también esta parte. ¿De acuerdo? Si dibujan esto, al final de la ficha de aplicación también les he dejado, dibuja la cadena alimenticia. Si dibujan esto, ya no es necesario que dibujen al final de la tarea, de la ficha de aplicación, la cadena alimenticia. Solamente una vez lo dibujan, no 2 veces, ¿de acuerdo? Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos prontito. Hasta luego.